Ahora la doctora Cintia Villarreal presentará áreas y proyectos prioritarios en investigación clínica. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar presentando el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues lo que yo les voy a platicar hoy es un panorama muy amplio de la parte de los grupos estratégicos de investigación de la Escuela de Medicina de TecSalud y platicarles específicamente sobre el área que dijo que son los proyectos dedicados al cuidado de las pacientes con cáncer de mama en México. Entonces, en TecSalud, a través de los grupos de investigación, se ha generado conocimiento en las áreas disciplinarias estratégicas y se concentra el talento académico en estas 6 áreas que involucran la innovación diagnóstica y terapéutica de la enfermedad degenerativa crónica. El segundo grupo de enfoque son las terapias avanzadas en ciencias visuales y oftalmología. El tercero, salud global y enfermedades emergentes. El cuarto, el que dirijo, es la investigación prioritaria en cáncer de mama en países emergentes. El quinto, la biología del desarrollo y bienestar integral en la infancia. Y el último, las ciencias neurológicas y la neurorestauración. Entonces, para fines de esta plática voy a enfocar algunos ejemplos de lo que estamos haciendo específicamente en el grupo de investigación prioritaria en cáncer de mama en países emergentes. Y les voy a presentar algunos de los proyectos que ya se terminaron, algunos otros que están en cursos y otros que están por arrancar. Entonces, los objetivos de este grupo de investigación en cáncer de mama es, número 1, promover el diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con cáncer de mama en México y en Latinoamérica. 2, estudiar las características biológicas y genéticas, así como biomarcadores de respuesta y resistencia a tratamiento, y mejorar la calidad de vida de las pacientes mediante la detección, por un lado, de sus necesidades y luego realizando intervenciones dirigidas para atender estas necesidades. Entonces, hemos hecho investigación acerca de cuáles son precisamente estas necesidades específicas de las pacientes con cáncer de mama en México y de esta forma ver cuáles son las intervenciones que se requieren para mejorarlas. Y les presento uno de los proyectos principales que publicamos hace algunos años, en el 2019, donde integramos 5 grupos focales de mujeres mexicanas con cáncer de mama. Fueron 31 pacientes con un diagnóstico entre los primeros 6 a 2 años después de que las pacientes habían tenido esta enfermedad. Y encontramos que había 3 necesidades prioritarias. La primera, las pacientes necesitan más información sobre su diagnóstico, sobre su tratamiento y sobre los efectos secundarios, específicamente en temas relacionados en fertilidad, en aspecto genético y en los eventos secundarios asociados a los tratamientos que llevan. Y para esto pidieron que querían más material educativo para llevarse a casa. La segunda necesidad prioritaria que no estaba cubierta es que las pacientes comentaron que faltaba una comunicación más asertiva de los médicos y de los profesionales de salud en cuanto a la forma en que se dan las malas noticias y por lo tanto pedían que se tuviera un entrenamiento por los proveedores de salud para que se diera esta comunicación de una forma mucho más empática y humana, pero también de una forma más comprensible que le ayude a ellas a tomar mejores decisiones e involucrarse en esta toma. Y en la tercera atención prioritaria fue la parte de la atención psicológica. Todas estas pacientes, o la mayoría de ellas, tienen una afección psicológica que lleva muchas veces a depresión, ansiedad, miedo tras el diagnóstico y en el periodo de la supervivencia, y pedían involucrar no solo a ellas, sino también a sus familiares para este manejo tanto de la parte psicológica como de la situación del estrés que viven. Entonces, de acuerdo a estas necesidades, hemos enfocado varios de nuestros proyectos en atender precisamente estas 3 particularidades. Entonces, hemos tenido proyectos relacionados a las necesidades médicas y de información, número 2, a los retos de comunicación y la tercera, en las necesidades de cuidados de soporte. Entonces, en el primer proyecto, las necesidades de médicas y de información que las pacientes han pedido que haya mejores materiales educativos, pues hemos tenido un poco más de información al respecto y entonces hicimos un segundo estudio donde entrevistamos de forma
continua 310 pacientes del Instituto Nacional de Cancerología de todas las edades para saber qué tipo de información necesitaba, y lo sorprendente es que el 100% de las pacientes encuestadas manifestaron que les faltaba más información sobre su enfermedad y que les interesaba tener información tanto impresa, pero también virtual o electrónica. También nos dimos cuenta que estas pacientes, principalmente el grupo de mujeres jóvenes, 80% usan una tablet o un smartphone y el 70% tienen redes sociales. Entonces, también identificamos que había hoy un gran potencial para poder transmitir la información que ellas pedían. De tal forma hemos creado en los últimos años diferentes recursos informativos que son de los principales que hay en México, dedicado a pacientes piloteados y adaptados a su lenguaje y a su necesidad. Y aquí les presento alguno de estos. Esto es un manual llamado Informada Soy Más Fuerte, donde habla de todos los tópicos principales con lenguaje para las pacientes. Una página que hicimos a partir de la asociación MILC, donde está dirigida a pacientes y tiene muchos recursos informativos. Aquí uno de ellos son videos narrativos de una paciente donde explica parte de lo que es el diagnóstico y los efectos secundarios y las intervenciones. Les presento este proyecto que fue muy relevante, que de hecho ya terminamos, donde tuvimos un estudio aleatorio, donde vimos cuál era el efecto de tener un folleto personalizado que la paciente pudiera llenar junto con su médico cuando le dan el diagnóstico y el plan de tratamiento. La paciente llena su etapa, el tipo de cáncer, el tratamiento al que es candidata, y comparamos este grupo a otro que se les dio un folleto completamente general. Fue un estudio donde se incluyeron 165 pacientes, fue un estudio internacional donde incluimos 6 entidades en México y otras 3 en Latinoamérica. Fue un estudio colaborativo y encontramos que el grupo que tenía el material personalizado logró identificar de mejor manera el tratamiento sistémico que estaba recomendado por las guías clínicas en una proporción estadísticamente mayor. También que el grupo que tenía el material personalizado reportaba aumento de la participación en la toma de decisiones y 73% del grupo total de pacientes confirmó que era necesario recibir este tipo de información por escrito. Este estudio ya se publicó recientemente en la revista Cancer Journal. El segundo punto es la parte que les comentaba de comunicación de los profesionales de la salud, y vemos que hay retos y hemos hecho varios estudios en relación a esto, porque pues sí, precisamente es una gran dificultad a veces transmitir de una forma honesta, empática, pero muy comprensible las malas noticias a los pacientes que tienen una enfermedad oncológica, y bueno, finalmente resulta bastante retador. Hicimos un estudio donde entrevistamos a 115 oncólogos, la mayoría oncólogos médicos, donde nos dimos cuenta que de los temas más relevantes para ellos en cuanto a discutir malas noticias para sus pacientes es la parte de hablar sobre los objetivos del tratamiento y sobre el pronóstico de la enfermedad. Pero los más difíciles de discutir identificaban que eran los cuidados al final de la vida y por segundo punto los objetivos del tratamiento. También nos dijeron que había retos y de los principales era ser honesto sin quitar la esperanza, en buena parte casi la mitad de los médicos encuestados. Manejar las emociones de las pacientes también era un gran reto para ellos y también falta de tiempo para poder comunicar estas noticias. Hay varios modelos de comunicación que han estado escritos en la literatura, aquí les presento 2, es el modelo Spikes, que son 6 pasos para dar malas noticias, un entrenamiento específico llamado Viral Talk que se realiza de forma virtual en Estados Unidos, donde se utiliza mucho la parte empática y donde se enfocan las recomendaciones de acuerdo a los valores del paciente y sus deseos en cuanto a cómo manejar la enfermedad. Entonces, a partir de esto hemos creado un estudio de investigación que de hecho ya está arrancado, llamado For Metastatic Care, es un modelo para comunicar información a pacientes con cáncer de mama metastásico, un estudio clínico multicéntrico en México, que ahorita ya tenemos 7 entidades en diferentes hospitales en México activas,
con pacientes que reciben su diagnóstico de cáncer metastásico y ya van en una primera o segunda línea de tratamiento. Son el primer grupo, un grupo donde no hay intervención, nada más se mide cómo se da la noticia por el médico, cómo la paciente recibe esta información, si logra identificar que efectivamente tiene un cáncer metastásico y cómo recibe esta información. La segunda parte del estudio es donde hacemos un entrenamiento formal a estos médicos que dan malas noticias y a partir de este entrenamiento vamos a encuestar a la segunda parte de pacientes y ver cómo impacta este entrenamiento pues en recibir las pacientes las malas noticias. Este es brevemente, no lo voy a describir en detalle, pero el modelo son 8 pasos del modelo. Hicimos un video educativo sobre el cáncer de mama metastásico, hay un folleto también que las pacientes se llevan a casa y bueno, pues con todo esto esperamos que se mejore pues esta necesidad que las pacientes transmitieron de una mejor comunicación a partir de los proveedores de salud. Y el tercer pilar ahorita de nuestra investigación pues es conocer cuáles son las necesidades de los cuidados de soporte de una paciente con cáncer metastásico, que sabemos que no solamente tienen involucro en la parte médica, sino también en muchos otros aspectos psicológicos, emocionales, más multidisciplinarios como la parte de rehabilitación, cuidados de soporte, genética, entre otros, y cómo se necesitan crear programas e intervenciones para poderlos cubrir. Hemos tenido varios estudios donde hemos identificado cuáles son algunas de estas necesidades de soporte y uno es un trabajo donde identificamos mujeres jóvenes a las que les preguntamos cuáles habían sido sus cuidados y sus recomendaciones para preservar su fertilidad. Fueron 134 mujeres, 44% estaban preocupadas por su fertilidad, pero solamente 30% se acordaron que alguien de sus médicos hubieran hablado de esto cuando expusieron su tratamiento y solo una sola paciente tuvo una estrategia de preservación de fertilidad. Otro trabajo en cuanto a la adherencia a anticonceptivos, vimos que de todas las pacientes que encuestemos, más de 100 pacientes, solo el 30% usaban un método de anticoncepción efectivo. Entonces, grandes áreas de oportunidad para poder intervenir. De ahí creamos un modelo de navegación que actualmente está vigente en TechSalud, donde vemos que son pacientes que identificamos sus necesidades basales a los 3 y a los 6 meses y dependiendo de esa necesidad hacemos la referencia y vemos al final qué pacientes llegan a donde las enviamos y cuáles fueron las barreras para llegar ahí. Y esta es la primera parte del estudio, ya llevamos 263 pacientes, 60% de ellas aceptaron estar incluidas en el estudio y vemos que las necesidades principales basales y a los 3 meses son en cuestiones de psicología, genética, nutrición y grupos de apoyo y que entre el 50 y el 70% de las pacientes una vez que se identifica la necesidad y se refiere a tal servicio, llegan. Sin embargo, una buena parte de pacientes no llegan, pero hay que tomar en cuenta que también se atravesó la pandemia en este tiempo. Y finalmente un estudio que también ya terminamos y estamos ahorita analizando y en proceso de publicación muy importante, que fue que evaluamos una estrategia de mindfulness, que se ha visto que esta estrategia en pacientes con enfermedades crónicas, pero también particularmente en cáncer, mejora la parte de la ansiedad y del miedo a la recurrencia. Entonces aquí nos fuimos un paso más e hicimos una intervención en línea para pacientes para que pudiera hacer esta intervención alcanzable para más grupos de mujeres. Entonces hicimos un estudio aleatorio donde a un paciente estuvo en una lista de espera y el otro paciente recibió la intervención con un entrenamiento en mindfulness de 8 semanas, fueron 2 grupos, 97 pacientes que se incluyeron y podemos ver aquí que las pacientes con ansiedad, vemos el grupo en lista de espera en la gris y en el de mindfulness en la rosa, vemos cómo hubo un cambio muy significativo y que fue permanente a los 3, 2, 5 y 8 meses en cuanto al impacto en la ansiedad. Y vamos a estar midiendo bastantes otros aspectos que fueron dentro del proyecto, que incluyen incluso síntomas como fatiga y bochornos y estamos en este proceso. Y con esto pues les doy muchísimas gracias por su atención. Este es un trabajo de mucha gente, estudiantes, fellows, son muchos de estos proyectos colaborativos y pues les agradezco mucho su atención y damos pie a la siguiente plática. Gracias.